Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar del patrón strategy, pero a diferencia de la mayoría de vídeos que vais a ver en internet, que ya hay un montonazo en el que lo explican, en este vídeo nos vamos a centrar en la utilidad, es decir, cuál es la ventaja real que nos provee utilizar el patrón strategy y por qué es un patrón tan ampliamente utilizado y tan útil. En esencia, para daros una base, y ahora vamos a ver los ejemplos, en esencia el patrón strategy es sencillamente dividir algo que podría ser una única función, dividirlo en trozos, porque hay casuísticas diferentes. Imagínate que tú quieres hacer una función que se traiga los elementos de una base de datos, pero quieres poder parametrizarle cuál, es decir, decirle, oye, pues si llamo a la función, si te digo que el tipo es user, pues me vas a traer los usuarios. Si te digo que el tipo es post, me vas a traer los posts o cualquier cosa así. Pues separar todos esos casos en vez de poner if else, if else, if else dentro de una misma función, te va a permitir tener distintos archivos, porque incluso puedes tener en archivos diferentes cada uno de esos casos, el caso que trae al usuario, el caso que trae los posts, el caso que trae las facturas, el caso que trae lo que sea, puedes tener los archivos diferentes y añadir toda la lógica que necesites ahí sin que te esté ensuciando el body de una única función y acabes teniendo un único archivo con un montón de líneas, que además es complicado cuando ves el if, las tabulaciones y tal, ya te es complicado saber exactamente en qué caso estás en muchas ocasiones, no sabes si estás en el caso de usuario, en el caso de post, en el caso que sea, y te acabas haciendo un cacao. Y vamos a ver cuáles son formas de implementar este patrón strategy en JavaScript. Por ejemplo, aquí vamos a hacer esto más grande. No sé, esto quizá es un poco excesivo. Bueno, vamos. No sé si el otro archivo se verá completo. Venga, vale, podemos dejar este tamaño porque no hay mucho código en este caso y no creo que sea problema. Vale, el tema, aquí tenemos un primer ejemplo, que es un ejemplo con condicionales. Como su nombre indica, es sencillamente una función, como podemos ver aquí, que en base a una condición, pues escoge ejecutar un caso o escoge ejecutar el otro. Pero como veis, ya no incluimos aquí esa funcionalidad. TwinCon la única funcionalidad que tiene es decidir qué caso es y llamarlo, pero no se encarga del trabajo en sí. Esta función no hace nada, sino que lo delega en las otras funciones que son específicas para cada caso. ¿Y qué caso es este? Es decir, esto pretende, imagínate que tienes un sistema de contabilidad y quieres ver tus ingresos, tus gastos y en base a si es positivo o negativo, marcarlo como ingreso, marcarlo como gasto y hacer alguna operación extra a partir de ahí. En este caso tenemos por un lado los tipos, que como habéis visto, pues, bueno, como os he comentado, tenemos incomes y spends, que son ingresos y gastos, y tenemos la función que se encarga de manejar los ingresos, que es toIncome, que sencillamente lo que hace es añadirle el tipo de ingresos y el valor como tal. Y el de gasto lo que hace es añadir un warning si hace falta, es decir, si por ejemplo hemos gastado más de 1000, que en este caso sería menos 1000, porque como es negativo por ser un gasto, si hemos gastado más de menos 1000, lo marcaremos como una advertencia que sería preocupante. Nos preocupa haber gastado más de 1000 en un único gasto. Y si no, pues le marcamos como none, que quiere decir que no tenemos ninguna advertencia en este caso. Como veis, ya tenemos aquí una diferencia entre ambos casos. Una diferencia que es que en este caso, nunca mejor dicho, queremos añadir un warning. En el caso de los gastos, queremos añadir un warning en caso de que el gasto exceda cierto límite. Y también podría ocurrir que por alguna razón quisiéramos añadir a los ingresos algún tipo de warning o otro tipo de campo o algún otro tipo de validación, dependiendo de cada caso. En vez de incluir todo en TwinCon lo que he hecho es separarlo en estrategias. He dicho, oye, pues por un lado la estrategia de ingresos y por otro lado la estrategia de gastos. Y todo el comportamiento asociado a cada una de estas estrategias se va a añadir aquí. Aunque ahora mismo lo tengo todo en el mismo archivo, primero porque no es mucho código y segundo para que en este vídeo no confundiros yendo de un archivo a otro constantemente,
Tú podrías, si imagínate alguna de estas funciones, la de ingresos o la de gastos o ambas, empiezan a crecer y crecer y crecer, tú podrías coger y crear un archivo nuevo, llevar ahí la de gastos, otro archivo nuevo, llevar ahí la de ingresos y simplemente importarlas aquí y usarlas en tu income expense sin que esté el código aquí en medio molestando. Y si necesitas modificar algo relacionado con ingresos, te vas al archivo específico y te pones a modificarlo ahí, liberando tu mente del caso de gasto, porque en este caso sabes que el cambio que tienes que hacer es solo en ingresos. Por tanto, ya no tienes que estar pensando en la parte de gasto en absoluto, porque de hecho estás incluso en un archivo distinto revisando esta función. Y no tienes delante el código de gasto molestándote. Y al revés, si quieres modificar gasto, pues tienes la misma idea. No tendrías el código de ingresos delante molestándote. Y si esto fueran, en vez de dos casos, 20, pues podrías ir a cada uno de ellos individualmente sin que se te mezclen en una única función, porque teniéndolo todo en una única función, el problema que vas a tener obviamente es que va a ser confuso y que va a ser muy fácil que cometas un error, y no solo que cometas un error, sino que cometas un error que te afecta a todos los casos, cuando si lo tienes separado por casos y lo que haces es llamar a la función específica de cada caso, igual al modificar el caso de ingresos, pues te peta el caso de los ingresos, pero el de gastos va a seguir funcionando, lo cual hace tu, tu aplicación más resiliente, más tolerante a fallos, porque bueno, sí es cierto, el ingresos está fallando, pero por lo menos la parte de gastos tus clientes pueden seguir utilizando la de mientras, entre que buscas el fallo y lo solucionas. Siempre es mejor que falle una pequeña porción que falle todo. Esa es otra ventaja que tenemos aquí. Pues por un lado, después de haber explicado todo esto, esto lo que hace en esencia es, tenemos aquí un array con valores numéricos, que serían nuestros ingresos gastos, si son positivos ingresos, y en caso aquí ya lo tenemos, si es mayor o igual a 0, va a la parte de ingresos, si es menor de 0, va a la parte de gastos, y se ejecuta cada una de las funciones haciendo las operaciones que tenga que hacer. En este caso nos devuelve un objeto con todo lo que necesitamos. Y simplemente le hacemos un array map, to income expense, que ya se encarga de decidir qué caso es. Si esto lo ejecutamos, hacemos node strategy, y este sería el de conditional. Como vemos, lo que nos está devolviendo es, por ejemplo, para el primero el de 100, pues nos dice que es de tipo ingresos y no tenemos warning porque eso es solo el caso de gastos. También en el caso de gastos lo que hacemos es pasarlo a absoluto, porque como ya tenemos el tipo que nos indica que es un gasto, pues ya podemos simplemente guardar el valor absoluto de, del número que le hemos pasado, porque ya con el gasto sabemos que es negativo, no nos hace falta incluirlo en el número como tal. Entonces, luego el caso en la parte de menos 200, que sería un gasto, pues lo que tenemos es que nos lo marca como gastos y la advertencia es ninguna. Luego los casos de ingresos son los mismos que los anteriores, 2000, 1440, 1430, y este, que excede los 1000, que es la condición que tenemos aquí, nos marca una advertencia de preocupante. Y así podemos nosotros después filtrar y decir, oye, ¿qué gastos hemos tenido que hayan sido preocupantes? A ver si lo podemos recortar o evitar gastar en eso o lo que sea. Y lo podemos revisar a posteriori. Y eso sería un ejemplo de el strategy con condiciones. Pero en JavaScript y en muchos otros lenguajes tenemos otra opción para crear estrategias. Que si veis aquí en el árbol, simplemente aquí tengo en el repositorio que estoy utilizando para los ejemplos, en la parte de strategy, pues el de object. Si vamos a esta parte de object, pues en este caso, simple y llanamente en base a un string, que es la clave de un objeto, obtenemos el caso en cuestión y lo ejecutamos. ¿Cómo funciona? Pues sencillamente en este caso queremos simular que nos vamos a traer de base de datos un usuario, que nos vamos a traer unos posts, bueno, un post en este caso, y lo vamos a hacer por ID, que realmente no estamos trayendo nada, simplemente lo que vamos a ponerle el ID que le pasamos aquí, pero imaginar que es real y que está tirando de una base de datos y tal. Pero por no añadir más código boilerplate que os moleste en la visión y que os haga entender peor el ejemplo, he preferido simplemente pues hacer una simulación de que te lo devuelve y ya está. Y luego tenemos aquí getElementStrategy, que ya es la función como tal, y esta función recibe, primero, tiene una función que le pasas el tipo, y lo que hace es simplemente generar la función de getElement, que ya coge la función por la clave. Si le pasas user, pues cogería esta función de aquí.
si le pasas post, cogería esta función de aquí. Y te retorna otra función que recibe argumentos y se los puedes pasar. Es decir, en este caso le estamos pasando el ID, pero podemos pasarle cualquier otro parámetro. Porque como al fin y al cabo lo que recibimos es esta función y lo retornamos, pues está sin ningún tipo de problema. Otra opción también sería directamente hacer un return. Hacer un return getElement con este y obtendríamos el mismo efecto. La ventaja de esta otra opción es que si queremos hacer algún tipo de operación aquí con los parámetros o algún otro tipo de validación que sea válida de nuevo para todos los casos, lo podríamos hacer aquí y luego una vez terminemos ejecutar la función como tal. Por tanto tenemos las dos opciones, lo que he comentado de retornar directamente la función de getElement o de hacerlo así pasándole los argumentos y ejecutando la función dentro para poder nosotros añadir algún tipo de funcionalidad entre medio. Dicho esto, pues la diferencia con el anterior es que en vez de basarse en una condición, se basa en algo que he llamado aquí type, de tipo, y simplemente es la clave de un objeto y ya está. Si esto lo ejecutamos, bueno, en primer lugar aquí vemos los ejemplos que getElementStrategy, y lo que hacemos en primer lugar es pasarle user, y en este caso, luego el ID de 3. Luego le pasamos post y el ID de 2. Vamos a ver lo que nos devuelve. Hop. Y este le hacemos object.js. Si vemos, el primero que le hemos pasado el ID de 3, pues nos devuelve el username Mike y el ID de 3. Es decir, ha escogido este caso, porque como le hemos pasado user, ha escogido el caso retornándonos la función de user y eso es lo que nos ha devuelto. Y con post, pues lo mismo, le hemos pasado post y ha escogido el caso de post, que es esta función de aquí, y al ejecutarlo nos ha devuelto lo del título superpost y una descripción. Y listo, en esencia esta es la idea. Mi punto en este vídeo, aparte de enseñar los ejemplos, era eso, que entendáis cuál es la gran ventaja de todo esto. Cuál es la ventaja de separar en distintos casos en vez de tenerlo todo en un mismo sitio. O en vez de ponerte a poner if-else. Porque de nuevo aquí, aunque lo estás haciendo en base a objetos, tú no tienes por qué tener esta función aquí. Tú puedes esta función tenerla de nuevo en un archivo aparte y simplemente pasársela aquí como la clave. Y lo mismo con la de post. Puedes tenerla en un archivo aparte y pasársela aquí como clave. Y entonces de nuevo puedes tener separadas esas funcionalidades en distintos sitios y cuando estés modificando una no tienes que estar pensando en el código de otra o si se ha metido el if donde no era y un montón de cosas raras, sino que simplemente tienes una función que se encarga de seleccionar el tipo de forma muy simple en una única línea y una vez que has escogido el tipo de función que quieres ejecutar, simplemente ejecutarla y hacer lo que tengas que hacer, como vemos aquí abajo. Y en el caso de la condicional, pues la misma idea, pero simplemente tenemos una función que lo único, su único trabajo es valorar el valor que he recibido y decidir qué caso le corresponde a ese valor que he recibido, si es toIncome o toInSpence. Es su única función. Entonces, si hay un problema al escoger cuál de los casos es, sabes que tienes que venir a esta función a buscar el error. Si hay un problema con el caso de ingresos, sabes que simple y llanamente tienes que ir a la función de ingresos, no tienes que revisar nada más, ni ver si está entrando ni ver si está entrando en un if donde no era, ni nada así. No, tú ya estás en el caso de ingresos y ya lo que pase aquí es aparte del resto de casos. Espero haberme explicado bien. De todas formas, si tenéis alguna duda, podéis dejarla en los comentarios. Recordad darle like, comentario y suscribíos, que realmente me motiva mucho y últimamente no estoy viendo tanta actividad en el canal. Y creo que realmente, o sea, sé que estáis ahí y sé que realmente os está siendo útil a muchos de vosotros, pero me gustaría tener un poco también ese feedback para yo realmente sentir que lo estoy haciendo bien o no, para que me lo dejéis claro. Dicho esto, lo dicho, like, comentario, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.